Y ya estamos de vuelta en Cinema de los Sentidos, ahora para presentar a nuestra entrevista con nuestro querido invitado y también saludar a nuestro estimado Alonso Rabí, que ya se encuentra también vía Zoom conectado con nosotros. Vía Zoom, vía Primero, remota. bienvenido ¿Qué Alonso, tal? aquí a Gracias. participar con esa entrevista con nuestro querido amigo, escritor Carlos Arámbulo, que también me gustaría leer cómo era que se presentaba en un lugar como este: surfista, cinturón negro de karate, traductor, corrector de estilo, ejecutivo de la industria farmacéutica y doctorado en literatura. Una persona sinceramente polifacética. Bienvenido, Carlos. Hola, eso es culpa de Gabriela Alemán. Gabriela Alemán me dijo, oye, no te presentes como narrador, profesor, no, pon estas cosas tan interesantes. Así que por consejo de Gabriela, eso está ahí. Así ¿Qué que, tal, Cali, Carlos? Bueno, ¿Qué Cali, tal? los que te conocemos más de cerca, te decimos Cali. Además, te veo y recuerdo los años que pasamos ahí en letras, en San Marcos, ¿verdad? Los varios cursos que llevamos juntos. Sí. Así que hay sus años acá, ¿ah? Sí, Hay sus era años. el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Era el mejor, exactamente, exactamente. Como la Dickens. novela de Dickens, ¿no? Tal Sí. cual. Carlos, yo había algo que no había registrado y es un dato del que he tomado noticia recién y quisiera empezar nuestra conversación con esto. Tú has publicado en coautoría o en coedición con Jorge Valenzuela un libro sobre el grupo Narración, ¿no? Ujú. Y claro, como se recuerda, el grupo Narración es un grupo, yo diría, legendario de los años 70, que publica una revista del mismo nombre, en la que se intenta plantear una estética, ¿no es cierto?, que vincule de manera muy directa y muy explícita la escritura con la experiencia social, ¿no es cierto? Eh, ¿En qué medida? Porque tú eres un escritor que trabaja mucho el lenguaje, digamos, me da la sensación de que no te interesan tanto los contenidos Mm. explícitos, pero me llama la atención entonces que hayas volcado la mirada sobre narración. Eh, ¿Qué significa para ti exactamente el trabajo del grupo Narración? Bueno, ante todo, muchas gracias, por invitarme. Es un gusto siempre estar con ustedes y tener charlas con preguntas inteligentes, como la que siempre hacen ustedes. Ahora, respecto a lo de narración, sí, todo el preámbulo que ha dicho Alonso es muy correcto, ¿no? Todo lo que ha dicho es totalmente cierto, porque me conoce bien. Pero tendría que explicarles que en el grupo narración se da un caso curioso, ¿no? Aunque pareciera en la tendencia crítica de los textos de la sección de revisión de libros, que ellos valoran los textos mayormente por afinidad ideológica. Esto no sucedía en el trabajo colectivo. Y el único momento de trabajo colectivo, realmente colectivo, porque a mí me cuesta llamarlos grupos, ¿no? Era más como un conglomerado, un frente. Quizá el grupo eran solo tres, ¿no? Vilma Aguilar, Miguel Gutiérrez y Osvaldo Reynoso, y punto. El resto entraba y salía. Pero bueno, yendo directo al punto. En el trabajo de las crónicas es donde se ve con mayor claridad la preocupación por la forma, por los procesos de ficcionalización, de tomar un hecho real, ¿no? Sucesos reales, y trabajarlos desde una perspectiva literaria, no periodística pura, no quedarse solamente en la narración de lo sucedido, sino en utilizar los elementos propios de lo literario, ¿no? Perspectivas, cambio de voz, de tono, cambios incluso de tiempo y de espacio, ¿no? Paso del discurso subjetivo al discurso objetivo, del discurso directo al indirecto, tienen mucha complejidad y precisamente por eso, por esa preocupación que tengo yo por el arte literario, o sea, el artificio, el uso de los recursos para crear arte, es que encuentro que es el momento más feliz del grupo. Entonces, en ese libro que trabajamos con auspicio de la Ricardo Palma, yo justamente me dediqué a esa parte, al trabajo de la crónica del grupo Narración, que es la segunda parte del libro, mientras Jorge hizo el análisis de la forma externa de la revista, cómo se presentaba y un análisis sobre las consecuencias de esa estructura, ¿no? Cómo querían que se lea la revista. Pero a mí me interesan las crónicas sobre todo por eso, es el momento más feliz del grupo. Diría que es el único en el cual contenido y expresión, o sustancia y contenido, van de la mano.
¿no? Y es un momento muy feliz para ellos, ¿no? Lamentablemente solo se dio en 2 números, ¿no? Porque la tercera crónica se convirtió en el libro sobre el SUTEP que hizo después Osvaldo Reynoso, ¿no? Claro, y de todas maneras es interesante que narración se inserta en la tradición peruana, que es una tradición y muy importante en el campo de la no ficción, digamos, y a veces pasamos de largo que la crónica en el Perú tiene una tradición que nos puede remontar a cierto momento del 19 y que de alguna manera sigue presente. Uno lee, por ejemplo, los textos de Joseph Zárate hoy día y efectivamente se da cuenta que este tipo de textos, que sin descuidar la forma, este tipo de textos que se conciben como artefactos, eso no les impide vincularse con la realidad social, ¿no? Que ciertamente sabemos qué significa la realidad social en el Perú, claro, los rostros terribles que esto puede tener en nuestro país, ¿no? Sí. Entonces me da la impresión que hay una contigüidad de distintas experiencias, una de ellas sería narración, en una línea de tiempo histórica, digamos, ¿no? Sí, sí, es algo que yo casi no he hecho, o sea, a pesar de que el género crónica me parece interesante, la única crónica que hice fue por pedido del comercio, que me pidieron una crónica respecto a mi participación en la final del concurso García Márquez. Ajá. ¿No? Y le puse como título Pase lo que pase. ¿No? Yo no tenía nada que perder, ¿no? Y bueno, la crónica no es solamente social, pues, ¿no? Tiene también un fondo de realidad, obviamente, pero acá era una crónica más de la vivencia del concurso, ¿no? Entonces, el género crónica es riquísimo, pues. Exacto, muy flexible, además, ¿no? Además, muy flexible, de una amplia historia latinoamericana, además. En Latinoamérica hay cronistas de muy buena voz desde hace más de un siglo, ¿no? Recuerdo que recuerdo que mencionabas las crónicas de Martí en un programa anterior, por ejemplo, ¿no? Claro. Estamos hablando de una tradición en la escritura latinoamericana muy grande y muy fuerte, y que a día de hoy a veces parece un poco perdida, a excepción de ciertas voces, como puede ser Leila Guerreiro o otras voces, pero es una tradición que cada vez creo que se va perdiendo a nivel de otro tipo de escritura, literatura. Sí, diría que Julio Villanueva, Juan Villoro son voces muy potentes, ¿no? Y que mantienen viva la crónica, entre otros más, ¿no? Caparrós, sí, claro. Sí. Alguien me decía el otro día, estábamos conversando sobre este tema, me decía, el mejor periodismo pues se hace en libros, ¿no? Sí. No está en los periódicos, no está en la radio, está en los libros que se están escribiendo, que son algunos potentes, ¿no? Muy, muy potentes. Pero bueno, ya que hablamos de escritura, los cuentos de un lugar como este, Cali, me llevan directo a Calderas. A estos años en San Marcos, sí. Tú nos leías algunos borradores, algunos embriones que finalmente han encontrado su versión definitiva en este libro, ¿no? ¿Cómo sobrevive ese intento por tanto tiempo, ¿no? ¿Y cómo se llega a esa forma final? Miren, interesante pregunta, porque también en otro libro que ustedes creo que no tienen ahí a la mano, que es nunca seremos tan jóvenes como hoy, claro. Sí, en ese también hay relatos, Alonso, de esa época sanmarquina y anteriores. Hay un relato que yo escribí cuando tenía 15 años. Entonces yo estaba obsesionado por sacar esos relatos porque tenía esta obsesión cronológica. ¿Cómo sobreviven? Bueno, habría que preguntarles a ellos, porque han estado encajonados, muchos de ellos han sido escritos con una Remington Noiseless del año 1926, encima de un escritorio y de la caja misma de la Remington, con 3 cervezas al lado y sin polo, imitando a Hemingway, que era una de mis obsesiones de esa época. Y sí, son borradores antiguos, y por ejemplo un lugar como este se quedó en algún momento ahí, ¿no? Salí del mundo literario y se quedó encajonado. Mili veía mi estudio y decía, bueno, ¿cuándo botas tanto papel que tienes por las puras? Y decía, cuidado, ¿no? Decía para mí, cuidado, que hay cosas que quiero guardar. Y el texto sobrevivió porque lo revisaba, y cuando lo revisaba me seguía gustando. Entonces, si algo te sigue gustando 10 años después, el instinto no puede fallar, ¿no? Quiere decir que hay algo muy tuyo en ese texto, ¿no? Bien escrito, mal escrito, puede gustar, puede no gustar, pero ya hay una relación entre el autor y el texto, ¿no?
todos los textos en realidad tienen esa relación, pero algunos, ¿no?, generan mucha más intensidad que otros. Y un lugar como este lo revisaba, lo cambiaba, como es un libro bastante complejo desde el punto de vista discursivo, ¿no?, con bastantes recursos, habría que afinar la máquina para que todo cuadre bien, para que no se sientan cosas forzadas o cambios que desconcierten demasiado al lector, porque hay que desconcertarlo, pero no mucho, ¿no?, porque si no se pierde el hilo narrativo. Claro, claro. ¿No? Y bueno, así sobrevivió, ¿no?, con revisiones, con versiones. Igual también, diría que más bien en los de Nunca seremos tan jóvenes como hoy, esas revisiones fueron, porque saqué los textos del cajón y dije, ya, a revisar, y salieron, ¿no? Pero un lugar como este sí, es un libro al que yo quiero mucho, ¿no? De hecho, lo he revisado bastante. Justo quería preguntar por ese lado, ¿no? Tú tuviste un silencio de publicaciones de alrededor de 20 años. Y una de las primeras cosas, y no la primera, si no estoy mal, fue volver con un lugar como este. La primera y la segunda que viste publicar. Y durante este periodo, me imagino que, si bien estuvieron guardados en un cajón, también debe haber habido momentos de autorrevisión, de corrección. Porque si uno lee, o uno te lee, mejor dicho, tienes un estilo bastante marcado por una pulcritud, por una plástica, si se quiere, muy ordenada, muy pulcra, muy evidente, que es muy interés de tener la mejor forma de narrativa posible, ¿no? Así que me imagino que durante ese periodo de silencio también ha habido momentos de autorrevisión, de autorreflexión, de volver sobre estos textos, ¿o me equivoco? Sí, claro, es más o menos lo que le comentaba Alonso, ¿no?, que el texto sobrevivió porque lo revisaba con cierta frecuencia. No te voy a decir que me quedaba 3, 4, 5 horas revisándolo, pero abría el cajón, sacaba uno de los cuentos, lo releía, le corregía 2 cositas, lo volvía a guardar. Pasaba una semana, volvía a salir. Lo que pasa es que el ojo del escritor es un ojo bien autocomplaciente. A uno le gusta lo que ha escrito, porque por eso lo escribiste, porque te salió. Entonces eres tú vertido ahí, ¿no? Y de pronto agarrar dimensión crítica con lo que tú has escrito requiere tiempo, requiere maduración. Entonces tampoco quería sumergirme a revisar todos los textos de un solo tirón, porque iba a estar con una perspectiva muy parecida para todos, ¿no? Y me iba a reafirmar en algunas cosas y no iba a cambiar. Entonces preferí este método de picoteo, ¿no? Entrar, encontrar algo, salir. Que pase un tiempo, volverlo a leer con ojos nuevos, volver a picotear, volver a corregir. Entonces, ese proceso creo que hizo que el libro fuese bastante correcto y cuidado. Es un proceso que no siempre he podido utilizar porque algunas veces me gusta trabajar bajo presión. Me gusta decir, ya, en 4 meses acabo esto, ¿no? Y ponerme a escribir para exprimirme y exigirme, ¿no? Si después de eso tengo el tiempo de hacer las revisiones, sí, genial, pero algunas veces el texto te convence como sale. Eso es una cosa que solamente el oficio te va a dar con el tiempo. Saber cuándo está el texto. Ese es el gran problema de todos los escritores, ¿eh? ¿Cuándo lo suelto? O sea, está ya, lo voy a malograr si lo tajo mucho, ¿no? Yo creo que si uno ya encuentra un nivel de corrección que lo hace feliz, que lo deja satisfecho, ¿no? Pero si en la lectura que haces, como me pasaba con un lugar como este, y en parte por la complejidad, sigues encontrando detallitos, uno piensa, mejor lo vuelvo a ver la próxima semana, ¿no? Pero bueno, lectura bajo presión, escritura bajo presión, reposo, lectura, y si no salta nada, es muy probable que hayas escrito bajo un mismo estado de ánimo y eso sea valioso para el texto, porque el lector lo siente que hay una respiración constante, ¿no? Que hay un trabajo muy uniforme, y esa puede ser una virtud del libro, ¿no? Otros pueden ser más variados o no, pero bueno, podría ser una de las formas de decidir cuándo publicar. Me parece interesante esta actitud de ir revisando periódicamente los textos, porque no sé si estoy en lo correcto, pero me da la impresión que es una manera de resistir también, ¿no? Una manera de plantarle cara a la posibilidad de fracasar en el intento, en fin, cuántas cosas rodean esto. De hecho, escribir en el Perú sigue siendo un acto heroico, bastante atrevido, ¿no? Heroico, en más de un sentido, ¿no? Pero ahora que mencionaba Alberto lo de la pulcritud en el lenguaje, se me viene otro recuerdo, y es el de tu primer libro como libro. En realidad es un poemario, acto primero. Sí. Pero es un poemario interesante también desde el punto de vista narrativo, porque es una poesía
muy narrativa también, Sí. ¿verdad? ¿Qué línea hay entre la narrativa y esta poesía que escribiste en ese momento? Ujú. ¿Cómo es tu relación con la poesía? No sé si la has seguido escribiendo, pero eso es una marca, ¿no? Sí, sí, es verdad. Qué común, ¿no? Eso de los narradores que siempre hacen poesía al inicio, ¿no? Es bastante, bastante común. Ahora, no es porque uno mejore, no, no, son dos cosas totalmente distintas, pero sí creo que para todo narrador es importante la lectura y a veces intentar el oficio de la poesía porque la mayor concentración de intensidad con el menor número de elementos, no digo recursos, ¿ah? Elementos, ¿no? Te ayuda a pulir mucho el estilo, ¿no? Entonces, en la poesía como en el teatro, en la escritura dramática también pasa. Yo siempre en el taller en la maestría de escritura creativa, tanto en el curso de mecanismos de producción textual como en el taller que Ujú. hago, siempre les digo, cuando escriban poesía y dramaturgia, piensen que las palabras cuestan, que les voy a cobrar 20 soles por cada palabra que ustedes puedan sacar y que yo detecte, ¿no? Entonces, es una forma de ver el trabajo poético para encontrar después en la narrativa, ¿no? La posibilidad de ampliarte sin perderte. Porque una cosa es hacer una digresión que aporte emocionalmente al texto y otra cosa es hacer una digresión por hacerla, ¿no? Entonces creo que eso es un vínculo importante. Y el otro es que, claro, como tú bien dices, es un poema narrativo. Está, es curioso, tiene bastante correlación con Nuevo Romeo, no solo por el cariño y la admiración que siempre sentí por Rodolfo, que aquí, quien me conoció a mí desde los, creo que 14 años, ¿no? Era amigo de la casa y yo lo veía con cierta frecuencia, eh, sino porque los dos textos nacen de mucho tiempo bajo psicoanálisis lacaniano, ¿no? Yo tuve un periodo bajo terapia lacaniana, fue como casi un poco menos de un año, y finalmente el texto es un parto de la terapia, o sea, salió lo que salió, es un texto, qué horrible palabra la que voy a decir, alterégico, ¿no? Dictado desde un diván, ¿ah? Más o Sí, menos. más o menos, porque es un texto que tiene que ver con la reflexión sobre mi oficio, sobre la escritura misma, sobre la creación, sobre la existencia, sobre la relación de uno con el arte y con el mundo, y con el erotismo y con la cultura. Es decir, es como una mazamorra del ego analizado, ¿no? Entonces, tiene correlación y claro, por eso es que tiene esa, ese aire narrativo, ¿no? Como el nuevo Romeo y ahora Remontes, Ruba van subiendo, ¿no? Claro, claro. Tiene ese aire, ¿no? Que es bien poundiano también, ¿no? Sumamente, sumamente. Y, Pero, Alonso, pero claro, para seguir con el tema de la poesía, y creo que retomar una pregunta que estaba incluida, ¿en algún momento has pensado en volver a escribir, o no sé si escribir, si sigues Ah, sí. escribiendo, publicar poesía? Por ejemplo, la semana pasada tuvimos a Jorge Eslava, que ha roto su silencio poético a nivel editorial después de también casi 20 años. Tal vez un sea tu poco más, ¿no? caso, tal vez sea tu caso, tal vez no. Escribes la poesía para ti mismo. Sí, escribo poesía, pero no sé si quiero hacerle a la literatura peruana el daño de publicarla. No, es que he cambiado. A ver, la poesía en acto primero es grandilocuente, épica, narrativa, ¿no? Con un alto vuelo conceptual. Y ahora estoy volviendo a escribir poesía desde hace un año y medio comencé a escribir algunas cosas, ¿no? Y o sea, son más veo dentro del tono de la escuela de los poetas de Nueva York, ¿no? Ashbery, ese tipo de poetas, del I do this, I do that, ¿no? Pasa esto, pasa lo otro. Es decir, una actitud más contemplativa ante el acontecimiento, ¿no? Ante lo que ocurre.
Y ahí están. Lo que pasa es que con los años nos pasan muchas cosas, ¿no? Nos pasan cosas terribles. Perdemos familiares, amigos, perdemos contacto con gustos que teníamos antes, podemos perder hasta relaciones, perdemos gusto por ciertas cosas, pero también ganamos otros. Entonces, contemplar ese estado de pérdidas y ganancias, para decirlo en términos económicos, te fuerza a ver las cosas como un balance, ¿no? Entonces yo estoy ahora en esa onda, pues, ¿no? Es que antes era, como decían, joven idiota, ahora soy viejo e idiota, ¿no? Pero tengo esa perspectiva, creo que dan los años, poco a poco creo que va a entrar. Claro, eso quizá publica, quizá, vamos a ver. Mientras tanto, publico traducción de poesía, que eso siempre... Exacto, de eso justamente me parece interesante que hayas traducido a Joyce, porque es un poeta que de alguna manera con el que compartirías, digamos, algunos rasgos de escritura, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, me parece que tu interés por Joyce no es el interés, no es el mero interés de un lector que quiere saber, sino que creo que es el interés de un lector que en su escritura, digamos, sigue ciertos caminos, ¿no? Entonces, me parece más lógico que hayas traducido a Joyce, que hayas traducido, pues, no sé, a Juvenal o a cualquier otro autor, ¿no? O sea, me parece que tiene sentido, no sé, tu relación con Joyce, creo que ese es un tema en el que se puede explorar, ¿no? Claro, tú lo sabes desde hace muchos años, ¿no? Yo siempre venía hablando de Joyce desde la universidad, desde que era estudiante. Y lo estoy releyendo nuevamente porque me han invitado para una mesa en la Feria del Libro. Curiosa mesa, la felicidad en el Ulises. Bueno, no van a ver lo que digo. Pero está interesante, es todo un reto. Pero tiene que ver mucho. La lectura de la poesía de Joyce me sirve para entender el proceso del autor. O sea, no es... a ver, se pueden entender algunas cosas del Finnegan's Wake, por ejemplo, si lees el capítulo 14 del Ulises, el de los cambios de estilo, que van llegando desde la escritura medieval inglesa hasta el zafarrancho lingüístico que es el Finnegan's Wake, porque el final de ese capítulo es casi ya el Finnegan's, ¿no? Entonces, por ahí se puede entender una vertiente, pero ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde viene ese capítulo 14? Hay que buscar en la poesía. Entonces, tenía que entender cómo de algo tan isabelino, tan arcaico como chamber music, muy correcto, eso sí, perfectamente musical. Es más, hay temas de ahí que han sido musicalizados por muchísima gente, incluyendo a Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd, ¿no? Bueno, cómo de eso se pasaba a los dos últimos poemas que no tienen nada que ver con el resto. Los dos últimos poemas de chamber music, que son I hear an army charging upon the land, oigo un ejército cabalgando sobre no, yo esto es distinto, bueno, no me acuerdo, pero hay un ejército cargando sobre la tierra, exacto, ¿no? Y el otro, que es el de all day I hear the noise of waters, todos los días escucho el ir y venir en las aguas, yendo sin sentido de aquí para allá. No tiene nada que ver con el resto, ¿no? Entonces ahí entendí que se abre una puerta a la poética de Paul Spenich, ¿no? Dicho sea de paso, en el capítulo 13 del Ulises hay un momento que dice Joyce, y estas son manzanas de un penique, que justamente el título que le va a poner al libro. Entonces hay varias conexiones secretas, discretas, metidas por ahí, ¿no? Y sobre todo en el trabajo de la palabra y en la forma de tratar la experiencia personal para volcarla en literatura, que son comunes. Entonces me interesaba por eso, ¿no? Para entender el proceso y porque me gustaba mucho también, ¿no? Claro. Yo quería... hemos hablado ligeramente de tu papel como traductor, pero tu papel como lector también me parece algo muy interesante, sobre todo de clásicos, porque siempre has buscado aproximarte a los clásicos en inglés y en francés, en idioma original. ¿Qué tan importante es para ti, para tu construcción literaria, para tu formación como lector y también como escritor, poder leer a los clásicos, Victor Hugo, Flaubert en francés, poder leer a Proust en francés, poder leer a James Joyce en inglés, y cómo te ayuda también a construir tu literatura? Mira, es esencial para el tema del oído,
¿no? La formación del oído. El escritor debe tener, creo, esencialmente, bueno, a veces hasta tres, pero diría que dos cosas básicas, ¿no? Oído musical, primero, y memoria. Es importante la memoria, ¿no? Memoria visual, sonora, en fin, intelectiva. Todo tipo de memoria funciona muy bien para un escritor, ¿no? Y leer a los autores en su idioma original tiene para mí esa finalidad, ¿no? De entender la música, el oído, porque en realidad hay muy buenas traducciones. Cuando a veces los alumnos de pregrado, por ejemplo, yo dicto lecturas literarias occidentales 1, que es acompañar la lectura de clásicos con los chicos de tercer ciclo, literatura occidental 2, ¿no? Y literatura occidental 3, ¿no? Entonces eso se divide hasta Dante y desde Dante hasta el simbolismo, y el curso 3 va Proust, Kafka, Joyce hasta hoy día, ¿no? El último autor que trabajo es son Auster y Houellebecq, o sea, tratamos de llegar hasta hoy. Entonces, siempre les digo, miren, hay buenas traducciones, pero profesor, me dicen, no voy a perderme muchísimo. Bueno, te vas a perder pues una parte que es la parte sonora, ¿no? La parte musical, pero a nivel sintáctico del francés al castellano no se pierde mucho, la sintaxis es muy parecida. Con el inglés sí te vas a perder mucho de la construcción de la frase, ¿no? Y los juegos, ¿no? Y todo eso. Sí, sí, los cambios de lenguaje, ¿no? Porque, por ejemplo, traducir estas distintas voces que denotan procedencias sociales, culturales, etcétera, pasarlas a otro idioma es muy, muy difícil, ¿no? Incluso para el que conoce la lengua original, es difícil a veces conocer exactamente de qué hablan, ¿no? Mi hermana vive hace muchísimos años en Londres, más de 40 años, y a veces yo le leo algo en inglés conversando y me dice, eso es típico de Newcastle, así habla la gente en Newcastle. Mira, Leo, y yo no tengo ni idea, ¿te das cuenta? Entonces siempre, por más versado que seas en el idioma, algo vas a perder. El asunto es que es preferible perderse un 10% que perderse todo, ¿no? Entonces, no porque, no está en el idioma original, no lo voy a leer. No, hay que leerlo y buscar la buena traducción. Pero leerlo en el idioma original tiene un aporte, sobre todo para entender el tema de la frase, la musicalidad, que sí es esencial para quien pretende escribir desde esa perspectiva, ¿no? Quizá un autor o un escritor que no es un autor de lenguaje, como se suele decir, eso pueda pasar al segundo plano, ¿no? Quizá utilice una forma, por ejemplo, Vargas Llosa es muy poco musical. No hay nada de oído en sus novelas, en sus relatos, nada, ¿no? Pero ahí el tema es cultural. Claro, es un autor que se preocupa más por la construcción del relato. Exacto, ¿no? Exacto, sí. Su preocupación es más narrativa que discursiva, o sea, es decir, no el ornato en el buen sentido, ojo, porque el ornato también significa para mí, ¿no? Pero a él le preocupa más movernos en estas variaciones espaciotemporales e ir construyendo una narrativa complejamente estructurada, ¿no? Que cada vez se va haciendo más simple, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué cosa más te podría decir de lectura original? Es riquísimo para entender algunos cambios, ¿no? Y corregir ciertas palabras. Yo, por ejemplo, con el tema de las palabras constantes de Joyce, sí soy bastante estricto, porque hay una palabrita que usa en el capítulo 1, Agenbite of Inuit, ¿no? Que algunos autores han traducido como le muerde no me acuerdo cómo usa, pero lo usa muy mal, algo así como masticando la culpa. Y Agenbite of Inuit es remordimiento de conciencia, ¿no? Entonces hay ese juego ahí de agent que tiene que ver con edades o algo cíclico, bite que es mordida, inuit que es conocimiento interno, y se traduce como remordimiento de conciencia. Entonces, en ese tipo de expresiones que son muy, muy importantes, ahí sí, siempre hago la aclaración, no, entiéndanlo así, ¿no? Porque a veces se puede detectar ese tipo de errores, ¿no? Por eso siempre cuando leo una traducción la leo con mi original al lado, cuando puedo, ¿no? Entonces encuentro expresiones que me pueden causar problemas y recurro al original
contrasto, y sí, mira, justo acá está, acá tengo decía que estaba leyendo el Ulises, acá está la edición Gabler, ¿no? Que es la más completa y que nunca se ha traducido al español, dicho sea de paso. No hay traducción de la Gabler. Hay versiones que incorporan cosas de la Gabler. Entonces, bueno, aporta y aporta mucho, y a veces incluso desde la perspectiva del sentido, por más buena que sea la traducción. Claro. Cali, otra faceta de tu trabajo tiene que ver con la escritura creativa, ¿no? En este caso concreto, eres parte de un programa, de una maestría en San Marcos que ofrece este título, ¿no? En escritura creativa. Mi pregunta no es con el ánimo de pinchar globos, sino más bien de quizá aclararme a mí mismo una cuestión. O sea, en el sentido siguiente, ¿se puede enseñar a escribir? Claro. A ver, por favor, ¿cómo ves tú este asunto? Claro, es la pregunta típica, pues, ¿no? La respuesta breve y que no juega a favor mío, y después voy a aclarar por qué sí juega finalmente a favor mío, es no. No. O sea, no se aprende a escribir yendo a un taller nada más, o no. Creo que más se aprende a escribir leyendo mucho. Ajá. Ya. Con sensibilidad y leyendo mucho. Esa es la verdadera escuela. Pero lo que sí se hace es, a ver, primero es esencial tener profesores que escriban, ¿ya? Entonces, yo soy coordinador de la maestría, pero tengo la suerte de que la gente que está ahí no necesita que la coordines. O sea, todos son escritores, ¿no? Marco Marto, Jorge Valenzuela, el mismo Pablo de Lima, está el profesor Johnny Pacheco, que también es poeta, está Vallejo Yameshima, que es un autor de teatro y también dramaturgo, yo modestamente, que también escribo. Entonces, todos hablamos de algo que hacemos, ¿no? No somos teóricos enseñando escritura a gente que sí escribe, ¿no? Y ¿por qué, aunque no le puedes, entre comillas, enseñar a escribir, sí es bueno una maestría en escritura creativa? Porque lo que puedes hacer es tomar a alguien que ya es escritor y pulirlo. Ajá. Confrontarlo consigo mismo y con sus pares. La escritura, tú lo sabes, es muy solitaria. Es muy, muy solitaria, ¿no? Recuerdo lo que decía Hemingway, bueno, el Hemingway de la película de Allen, de Medianoche en París, ¿no? No me des tu novela, porque si es buena, te voy a envidiar por haberla escrito. Y si es mala, no voy a querer seguir siendo tu amigo, ¿no? Entonces, es muy solitario realmente, ¿no? Y por eso es que a veces, cuando tenemos amigos que nos pueden leer, siempre estamos un poquito pesados. Oye, ¿puedes leer? A ver, dime, ¿no? Y buscamos, claro, esa primera reacción, ¿no? Claro. Y en mi caso es mi esposa, ¿no? Es Millie. Yo hago lo que decía Stephen King que hacía en On Writing, ¿no? Le paso algo que he escrito y estoy así mirando de reojo a ver qué caras pone, se está aburriendo, ¿no? Porque es bueno ver un lector que no es literato leyendo. Exacto. Me da un buen input de cómo se siente el texto en una lectura así, ¿no? Normal, ¿no? De autor, de lector no especializado. Entonces, que eso lo haga con tu texto otra gente que escribe y que viene escribiendo hace mucho tiempo, y que además tengas la mirada de colegas tuyos de la misma edad o entorno que también aportan su perspectiva de época, porque claro, la escritura cambia, como cambia la música, como cambian todas las artes. Entonces las maestrías tienen esta importante labor, ¿no? De crear un ámbito de apoyo a la escritura. Entonces, lo que hacen es consolidar escrituras. Entonces, lo primero que yo intento hacer en el taller de narrativa, por ejemplo, es no cambiarle el estilo al que está escribiendo, entendiendo estilo por la forma personal de utilizar los recursos, ¿no? Es su texto. Puede que no me guste, pero entendiendo lo que quiere hacer, ¿cómo lo puedo ayudar para que eso salga de la mejor manera posible? Y siempre orientamos el trabajo del taller hacia eso, ¿no? No se trata de decir, no me gusta. Esa no es la palabra que debemos usar, ¿no? De lo que estás viendo que está usando, qué está bien usado y qué no está bien usado, por qué falla y por qué no falla. Y la otra parte de la maestría es, y ahí sí tengo bastante interés en hacerlo, y es uno de los cursos que yo dicto, es entender por qué haces lo que haces. Es un trabajo vital, no ideológico. Zizek decía, la ideología es, no saben por qué lo hacen, pero lo hacen.
¿no? Esa es la definición de ideología para Zizek. El autor tiene que saber qué está haciendo. Conciencia, ¿no? Claro, en un momento te van a confrontar, ¿no? Y tienes que poder decir, ¿no? Analíticamente, ¿no? Lo que has hecho y por qué. Te enriquece mucho, además, porque ser consciente de ciertas obsesiones, preocupaciones, gustos, ¿no? Te pueden servir para reforzarlos y mejorarlos o para ser capaz de kill your darlings, ¿no? También de Stephen King es eso, ¿no? Sacar eso de lo que estás enamorado, pero no necesariamente te ayuda. Entonces eso, generar autores que se consoliden en su escritura con colaboración múltiple y desde distintas perspectivas, pero además que sean capaces de reflexionar sobre su propia obra. Claro, el proceso de construir una poética, ¿no? Que creo que es algo importantísimo para cualquier persona que haga algún tipo de arte, digamos, no solo literatura, estamos hablando de un elemento que es transversal a todas las disciplinas artísticas, ¿no? Claro, por eso uno de los cursos que llevan es poética, ¿no? Poética, mecanismo de producción textual, 2 talleres de poesía, 2 de narrativa, 1 de dramaturgia, 1 de cine también, porque también se escribe para el cine. Claro. Entonces, la maestría hemos pretendido que tenga esta visión multigenérica, ¿no? De muchos géneros. Y todos tienen que escribir de todo, ¿ah? Es más, en el examen de ingreso yo les pido, te doy un argumento, ahora escribe un fragmento dramático, un pedazo de guión, un poema y un breve relato narrativo. Wow. Es muy retador eso. Sí, muy retador. Sí. Hablando de poéticas, normalmente a veces uno encuentra, de forma anecdótica algunas veces, esos famosos decálogos del cuento, y esto. Para ti, ¿qué cosa es el cuento? Digamos, no te voy a pedir un decálogo, pero sí quisiera pedirte una reflexión sobre el género, ¿no? Sobre el cuento como género, ¿no? Sí, no, tampoco te iba a dar el decálogo porque detesto los decálogos. Si los haya hecho Ribeiro, Joyce, o sea, tú no le puedes decir a otro escritor qué normas debe seguir. O sea, eso es matar el arte, pues. El arte no puede ser decalógico. Si no, todos terminaremos pintando como cubistas, pues, o como abstractos expresionistas, o como impresionistas, porque alguien dio un decálogo. Entonces, son referencias, en realidad deberían leerse como el decálogo de ese autor para ese autor. Como tú bien dices, cada uno desarrolla su poética, ¿no? Y el cuento, el cuento, yo lo dije hace bastante tiempo, ¿no? Es el intermedio perfecto entre la narrativa larga y la poesía, ¿no? Porque tiene algunos elementos importantes. Normalmente de la poesía y otros de la narrativa larga. Normalmente, para mí, el cuento tiene que tratar un asunto, ¿no? Y si es posible, una situación o una condición. Cuando ya tienes 2 o más condiciones, situaciones y se va complejizando, es porque el relato te está pidiendo crecer y hay que hacerle caso. Se quiere convertir en novela y quizás se convierte en novela, ¿no? Entonces, más que un tema de extensión, esa extensión surge por un forzamiento de la naturaleza del texto, ¿no? De los límites que tú le has puesto, idealmente, en la parte inicial del trabajo, que es muy mental, ¿no? Como decía Aristóteles en la poética, las 2 primeras operaciones, inventio e intellectio, invención y la intelección del texto, ¿no? ¿Qué voy a decir, no? No el cómo precisamente, sino qué voy a decir, ¿no? Y de qué forma pienso decirlo, para después desarrollarlo ya textualmente. Entonces, yo creo que el cuento debe partir desde ese momento de la intelección de lo que quieres narrar, ¿no? La novela casi siempre es un devenir, es más un tema de desarrollo o de adecuar el tiempo narrado al tiempo narrativo. Distinto, yo puedo hacer un cuento en el cual la escena inicial y la final demoren 50 años, como El infierno tan temido, ¿no? Claro, el famoso cuento de Netti. Pero es una sola situación, ¿no? Un personaje que confronta a otro por su edad y lo insulta diciéndole viejo, y después lo encuentran de viejo. Es solo una situación, ¿no? No es la vida del personaje narrada, ni las transformaciones que lo llevan a eso, ¿no? Es simplemente el foco en un suceso, un acontecimiento. Entonces creo que eso define más claramente al cuento. Pero también hay cuentos que pueden ser, o sea, hay poéticas tan variadas
que decirle, por ejemplo, a un alumno que te trae un texto absolutamente esquizoide, desmembrado, etcétera, no, eso no es un cuento, es su poética, pues, ¿no? Claro. ¿Por qué Claro, aceptamos en la poesía esta estructura fragmentaria o este rompimiento verso a verso y no podemos aceptarlo párrafo a párrafo en un cuento? Quizá porque yo digo tiene que ser una situación, una condición. ¿Y qué pasa si todo eso son perspectivas distintas, golpeteos, impresionistas sobre esa misma situación o condición? Entonces, creo que ahí también hay un cuento, ¿no? Entonces, es muy abierto, casi tanto como la novela, pero el tema del suceso es lo que marca la diferencia, creo, ¿no? Creo. Claro, y en Ahora, general podemos ver que el cuento termina siendo siempre más unitario, ¿no? Más concentrado, ¿no? Claro, Que es una sola, es un solo cuadro, digamos, ¿no? un solo cuadro, exactamente. ahora, Entonces, Cali, el tiempo en televisión es muy corto, tú sabrás, así que para ir cerrando, quisiera preguntarte simplemente en qué estás trabajando, qué se viene, alguna publicación pronto. mm. Bueno, me quieren publicar, primero. Tengo una novela terminada, otro libro de cuentos que también ya tiene un buen tiempo. Los he ido guardando, en realidad muchos ya estaban listos y tengo un par de cosas más por ahí, pero les estoy dando el tiempo de irlos puliendo y revisando y tampoco se trata, pues, o sea, no es una carrera de 100 metros planos, ¿no? De publicar y publicar y publicar. No, hay que darles un tiempo, dejar que los textos sean leídos y tener paciencia, ¿no? Porque no se trata de que te fotografíen más o te entrevisten más, ¿no? Se trata de que estés contento con lo que escribes. Paciencia y rigor, ¿no? Creo que son dos cosas Paciencia y rigor. que no deben faltar en la mesa. Bueno, Cali, esperamos pues estar pronto con esas novedades en la mano y Ojalá, darles una lectura y tener un pretexto para conversar nuevamente contigo. claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas Muchas gracias, Cali. gracias, abrazos a todos. Adiós. Sigan leyendo, sigan No se escribiendo. vayan. Y ahora...